Para iniciar con este patrón vamos a necesitar tres medidas: largo del colchón, ancho del colchón y altura del colchón. En este caso yo tengo este rectángulo que es igual a la tapa de mi colchón donde nos acostamos. El mío tiene 1,90 de largo y 1,40 de ancho, ¿verdad? La tapa. Y el alto del colchón, lo que se lleva en alto, es de 25 centímetros. Y a esos 25 le vamos a agregar siempre 10 centímetros extra. Entonces, inicialmente tenemos largo por ancho de la tapa. Y vamos a agregar lo que sería el alto del colchón más los 10 que van a cubrir. Entonces, yo debo agregar hacia cada uno de los 4 lados un excedente de 35 centímetros porque tengo 25 de alto más 10, 35. Y lo voy a agregar de esta forma, hacia acá. Yo estoy haciendo el ejemplo en pequeño, ¿verdad? Y voy a cerrar. Y lo mismo voy a hacer hacia este lado. Y voy a cerrar aquí. También en este. Y en la cuarta parte que nos queda acá pendiente. ¿Por qué lo estoy agregando así y no parejo? Porque nosotros vamos a hacer que esto tenga un corte en las esquinas, que va a ser esto. Esto de acá nos va a servir para que la esquina del colchón quede exacta, que se pueda acomodar muy bien a esos lados. Ahora a esto de acá le vamos a agregar costura y le vamos a dar 1,5 centímetros de costura, de margen de costura en todo. El resto no debemos agregar costura porque ya le habíamos agregado los 10 centímetros extra en el alto para que nos pueda quedar ya con margen para pegar elástico. Lo mismo voy a hacer aquí. Agregamos costura en todo, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos el largo por el ancho y esto sería el alto más 10 centímetros. Esto lo trabajaríamos con cualquier colchón que nosotros queramos hacer la sábana a la medida. Ahora, yo para tener una guía de esto de acá, ¿verdad?, que a mí me está quedando en 35, yo siempre tomo un papel, voy a hacerlo acá de una vez, un papel donde me alcance esa medida y voy a hacer en tamaño real ya lo que sería esa esquinita. Voy a tomar como si esto fuera la esquina de mi sábana porque tengo que cortar esto en tela y lo voy a hacer así. Voy a marcar aquí 35 centímetros. Recuerden que esta medida debe ser la medida que ustedes realmente les está quedando en las medidas que tomaron, ¿verdad? No tienen que guiarse con esta que yo estoy haciendo, sino aplicar las medidas que ustedes tomaron. Damos un fondo de 35 y aquí también que nos quede un fondo de 35, ¿verdad? Ahora aquí vamos a agregar ahora sí el 1,5 centímetros de costura, 1,5 centímetros de margen de costura y lo vamos a unir. Esta sí nos va a servir para la guía y cortar las puntas directamente en la tela porque estas sí son las medidas ya en tamaño natural. Ahora voy a recortar por aquí. Y vean qué fácil, porque vamos a guardar este cuadrito, lo vamos a tener por aquí y esta va a ser la esquina que debemos eliminar en la tela. Ok, aquí ya tengo entonces mi tela, ya yo corté esto con el largo
¿verdad? Que nos dio en total. Quiero recalcarles aquí que cuando ustedes van a cortar la tela, deben tomar muy en cuenta que tenga la medida total. O sea que ya sería la medida total con lo que agregamos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el ejemplo con lo que yo hice. Si nosotros teníamos 1,90 del largo del colchón, le tenemos que sumar 2 veces 35. Entonces, más 70, tendría que cortar un largo de 260, 2 metros 60, ¿verdad? El largo total. ¿Y cuál sería el ancho? Sería el ancho que teníamos 1,40 más otra vez 70 centímetros, porque tenemos 35 y 35 más 0,70. Quiere decir que tendríamos que tener este lado de 2 metros 10. Ya teniendo esto así, vamos a buscar las 4 esquinas y las vamos a poner juntas, así muy parejitas. Estas 4 puntitas que serían las esquinas, y vamos a colocar la esquina que dejamos ya con medidas en tamaño natural. Lo vamos a colocar aquí con alfileres, y este nos va a servir muy bien para poder cortar y que nos queden las 4 esquinas completamente iguales. Yo estoy utilizando una tela 100% algodón que se llama peperel. Esto ahora sí, entonces vamos a pasar a cortar esto. Vamos aquí y cortamos este cuadrado igual a como está, porque ya le habíamos hasta eliminado los márgenes de costura para que nos quede a 1,5 en nuestra esquina de la sábana. Muy bien, estos cuadritos los vamos a guardar porque los podemos utilizar para otras cositas, algún detallito que podamos hacer. Así, entonces ya ahora sí tenemos aquí las 4 esquinas recortadas, y vamos a la máquina para que ustedes vean cómo vamos a armar esta sábana. Muy bien, aquí tengo entonces la esquina. Vamos a iniciar pasando una primera costura. Recuerdan que nosotros dejamos 1,5 centímetros de costura. Eso es porque lo vamos a hacer con una costura francesa para que nos quede mucho más detallada, y también podamos aplicarlo solamente en costura recta para las personas que no tienen overlock. Vamos a tomar la esquina y la vamos a doblar, colocando cada uno de los cortes muy parejos con el frente hacia arriba. Vean que estoy poniendo revés con revés, ¿verdad? Y vamos a coser primero a medio centímetro. Ok, así, medio centímetro. Ahora vamos a voltear esto, lo vamos a emparejar muy bien, que abra esta costura aquí a manita o con plancha, y vamos a coser el centímetro que nos queda de costura, verificando que esto quede muy bien volteadito, ¿verdad? Que quede bien parejo. Y ahora sí, aquí a 1 centímetro. Y ya tendríamos de esta forma esta costurita, que nosotros la llamamos costura francesa porque queda sin ningún borde por fuera. Vean como aquí queda unido, y por este lado también queda unido, ¿verdad? Entonces esto va a hacer que nos quede muy bien, va a quedar muy detallado, y además con las lavadas no va a empezar a soltar hilos por dentro. Este mismo proceso lo vamos a realizar en las otras 3 esquinas que nos quedan de la sábana. Muy bien, ahora vamos a colocar el elástico, y lo voy a hacer igual en puntada recta todo el proceso para que las personas que no tienen overlock
vean que también se puede hacer. Si ustedes quieren, pueden colocar el elástico con overlock y luego solamente voltean para tapar con una costura recta. Pero yo lo voy a hacer así por dos motivos. Uno, para mostrar que se puede hacer solo con recta. Y dos, porque a mí me gusta más este acabado que voy a hacer porque queda mucho más fino. Voy a colocar el elástico y la medida del elástico es estirar al máximo. Yo voy a tomar el elástico, le voy a hacer aquí unas puntaditas y voy a empezar a estirar todo lo que me dé el elástico, porque entre más recogido quede esto, mejor me va a sostener para que la sábana no se vaya a mover de la posición. Y voy a ir pegándola todo el borde con una costura en 3,5, llevándolo por todo el borde, estirando al máximo. Así nos quedaría este primer paso. Ahora, este elástico lo vamos a estirar, vamos a doblar y volvemos a doblar el ancho del elástico. Y vamos a ir cosiendo como si fuera un ruedito normal, así, pero estirando, ¿verdad? Debemos estirar para que recoja muy bien. Y vamos a ir cosiendo aquí por la orilla. Bueno, y de esta forma entonces ya tendríamos lista nuestra sábana con estos acabados tan impecables. Como consejo les doy que simple y sencillamente ustedes estiren el elástico al 100% para que recoja bastante y sostenga muy bien la sábana en la parte inferior. Aquí nuevamente les muestro cómo queda la esquina, que queda muy bien terminada sin necesidad de overlock, y ya vieron cómo pegamos el elástico también sin necesidad de overlock, logrando un acabado muy profesional. Hasta aquí estamos con la clase de hoy. No les puedo mostrar cómo queda la sábana puesta porque el modelo es demasiado grande y no me cabe aquí en el taller, pero les aseguro que esto les va a funcionar muy bien para todo tipo de colchón. Puede ser para infantil, para cama individual, para king, para queen, para la cama que ustedes necesiten. Con esas medidas van a poder hacer sábanas con un muy buen acabado. Muchísimas gracias nuevamente por estar en esta clase y nos vemos en un próximo tutorial.